El tema que me corresponde desarrollar se denomina Mujer, Violencia y Derecho, una mirada con perspectiva de género. Pretendo dar a conocer al estudiantado y a todos los interesados los estudios de género y que cada día cobran más relevancia tanto en el entorno social como en el mundo académico, especialmente en las ciencias sociales. Se trata de una mirada distinta, la perspectiva de género, desconocida en la mayoría de los casos, pero que en el día de hoy obtendrán un nuevo conocimiento, es decir, miraremos de manera distinta los conceptos que hemos aprendido de manera tradicional. Es una mirada a aquello que desconocemos. Bienvenidos. Para la comprensión de las imágenes que se presentan a continuación, en primer lugar debemos desconstruir. ¿Y esto qué significa?, se preguntarán ustedes. En los estudios de género se señala que todo lo aprendido por los seres humanos es producto de una construcción social, es decir, lo que la cultura le atribuye a los hombres y a las mujeres. Son los estereotipos de roles que deben desempeñar los sexos, como una categoría natural, aceptada sin discusión, que generan estructuras de interpretación, concluyendo que la cultura es la que asigna roles y no los genes. Las imágenes son tomadas de una revista que circulaba por los años 60 y que se entregaban a la mujer en los cursos prematrimoniales. Usted calla cuando el hombre habla, no importa lo cansada que usted esté, usted debe limpiar la casa cuando el hombre llega. Estos son los estereotipos de género que impone la cultura. Continuando con la concepción que la cultura atribuye estereotipos y roles a las mujeres, podemos hacer una clasificación básica de los hombres y las mujeres en las sociedades. Las mujeres son buenas o malas. Si son buenas, toda mujer debe ser madre, y si es madre debe ser amorosa. Tradicionalmente deben tener profesiones orientadas a los cuidados, maestras y enfermeras. Son malas las gerentes porque están histéricas y en su casa no le dan lo que merece. También se les denomina brujas o prostitutas, y si hablamos de mujeres en la política, los medios de comunicación la presentan y destacan cómo combinan su chaqueta. Estas son las asignaciones de roles que hace la sociedad. Esta es la construcción del género. Estudios de género han permitido conocer el nombre de personajes que desafiaron los roles que impone la cultura, según la época que les tocó vivir. Estaban destinadas a ser esposas, madres o monjas. Ese era el único papel que la sociedad aceptaba. El caso de Florence Nightingale, su época era la exclusión de la vida pública y laboral de las mujeres. Demostró cómo la ciencia, a través de la estadística y la observación, mejoraban la asistencia hospitalaria, extrae la enfermería de la ignorancia y superstición y coloca en un modelo de una nueva profesión. Margaret Yourcenar, después de 365 años de misoginia en la Academia Francesa, es admitida esta escritora y novelista belga, autora del libro Memorias de Adriano. Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la mayor poetisa de todos los tiempos en México, de Latinoamérica y algunas partes del mundo, ingresa al convento ante su destino de ser esposa y de ser hija adulterina, por lo que las opciones de un buen matrimonio le estaban negadas. Decide ingresar al convento para poder dedicarse a su obra literaria. No tenía convicción religiosa y fue discriminada por la iglesia. De último tenemos a Marie Curie, cuyos méritos son conocidos por todos. A ella, cuando se le va a entregar el segundo Nobel, la Academia le envía una comunicación indicándole que por tener una vida indecorosa, porque siendo una viuda tenía relaciones sentimentales con otro científico que también recibió el premio Nobel, este se le niega, a lo cual ella se opuso y se presentó en la Academia a retirar su Nobel. Estas son las concepciones que la cultura hace de las mujeres. En cuanto al reforzamiento de los estereotipos o roles, los encontramos en los medios de comunicación, televisión, redes sociales. Un estudio realizado por la Sociedad de Psicología de los Estados Unidos demostró que basta con mirar 4 horas de televisión para formar una realidad. La mujer le gusta la casa, los oficios, aman a la familia y son débiles. Los medios audiovisuales y redes sociales tienden a romantizar en muchos casos la violencia. La publicidad de la marca Dolce & Gabbana fue sacada del medio por incitar a la violencia femenina. Es así como sucedió en España un caso real de una violación colectiva por un grupo denominado La Manada
durante la celebración de unas fiestas tradicionales al obligar a esta muchacha a ingerir bebidas o sustancias prohibidas. Muchas de las películas romantizan la violencia. Un caso es 50 sombras de Grey. Esta es la percepción que la violencia es reforzada por los medios de comunicación como natural. Vamos a estudiar el concepto de violencia. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, artículo 1 de Naciones Unidas, dice: la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si éstas se producen en el espacio público como en el privado. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia define los femicidios como la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado. Nada más en el 2020 tuvimos 256 venezolanas muertas por violencia de género. Esta no se trata de una muerte casual, de delincuencia común. Se tratan de muerte por odio a la mujer. Contra la mujer son muy variados. Nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 21 tipos penales: la psicológica, el hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la doméstica, la violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica. La obstétrica, la esterilización forzada, la mediática, la violencia institucional, la simbólica, el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, inducción o ayuda al suicidio, femicidio. En la próxima reforma se considerará la violencia política, la violencia informática, entre otros, donde se garantizará a las féminas el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos y los tipos penales. Existen otros tipos de violencia menos conocidos, por no tener apariencia de crueldad, llamada la violencia política. Estas son la exclusión y los obstáculos, barreras invisibles que impiden a las mujeres ocupar cargos de liderazgo y representación tan necesarios para elevar las peticiones de las mujeres en el ámbito legislativo y la creación de políticas públicas. Este fenómeno ha sido conocido como techo de cristal, cuando hace referencia a las barreras invisibles. Las mujeres por lo general no son escuchadas. De allí otra frase, mansplain, es decir, que lo que ellas señalan debe ser explicada por un hombre. Un ejemplo para evitar este techo de cristal ha sido utilizado por algunas senadoras y diputados en espacios legislativos, poniéndose de acuerdo que cuando una de ellas habla, las otras deben apoyarla. En una encuesta realizada se determinó que la mayoría de las mujeres consideran que la política es un asunto de hombres, pues el carácter para la política debe ser de hombre. Es decir, el machismo está seguido tanto por las mujeres como por los hombres. En sociedades, las mujeres y las niñas se enfrentan a discriminación y violencia todos los días, solo por su género. Una tarea cotidiana como recoger agua o ir al baño puede ponerlas en riesgo de violación o abuso. Durante el desplazamiento, este problema aumenta. Las mujeres y las niñas representan alrededor del 50% de la población refugiada, desplazada internamente o apátrida, y estarán más vulnerables las mujeres no acompañadas, embarazadas, jefas de hogar, discapacitados, adultos mayores. Un problema que ha sido considerada por los organismos internacionales como ACNUR, agencias de la ONU para refugiados. El caso más extremo de la violencia contra la mujer es el femicidio, la forma cruel de matar a una mujer. De los 256 casos que hubo en el 2020, se contabilizaron 12 mujeres que habían denunciado al victimario. 13 de ellas estaban embarazadas, 82 eran madres y 26 mujeres eran maltratadas periódicamente, quedando en total 100 niños huérfanos. Sobre las formas en que estas mujeres perdieron la vida, van desde el abandono en la vía pública, su mutilación, simularon el suicidio, fueron congeladas, raptadas, enterradas, torturadas, quemadas y violadas. Esta forma de crueldad
fue realizada por acciones de bandas delincuenciales. Dista mucho del homicidio común. Esta es la forma más fuerte del maltrato hacia las mujeres, porque se considera que ellas son objeto o propiedad del victimario. Un aspecto que voy a desarrollar es el derecho. Acercándome ya al final de la exposición, voy a conceptualizarle lo que es el derecho, pero desde la posición clásica. Ustedes siempre han oído frases como que el Estado de Derecho y Justicia, la igualdad, la neutralidad, la universalidad, así como conceptos bellamente ilustrados en los textos legales de forma sacramental y repetitiva. Pues les tengo una noticia. Lo más androcéntrico en los asuntos de las mujeres lo encontramos en la institución del derecho. El derecho es ciego ante los asuntos de la mujer. De ahí la importancia de ver las instituciones, pero con perspectiva de género. Un ejemplo sobre historia que la perspectiva de género ha dado a conocer es la de Olympia de Gouges, pamfletista, escritora, dramaturga, filósofa política francesa y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, quien realiza esta publicación 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Olympia de Gouges da a conocer que la mujer y los esclavos no habían sido incluidos como sujetos en el máximo documento de exaltación del hombre en la Revolución Francesa. Su frase célebre: si la mujer tiene derecho a subir a la horca, también tiene derecho a subir a la tribuna para solicitar el derecho al sufragio. Olympia de Gouges fue guillotinada. Ella es la máxima representante de la barbarie ilustrada. La violencia no solamente actúa por acción, también actúa por omisión. De los casos del año 2020 solo se conoce la parte penal y nada se dice sobre la reparación e indemnización de las víctimas, para los cuales se necesita una sentencia. Pero fíjense que de los condenados no existe ninguna cifra y las causas de terminación están detenidos pero no procesados, están fugados, han sido asesinados o han muerto en enfrentamiento. El femicida está siempre cerca de la víctima, o es consanguíneo, o es afín, o es una pareja o una expareja. Han muerto por atención médica, por amistad, son conocidos, desconocidos pocos e indeterminados. Cuando no se tienen estadísticas e indicadores, no se pueden hacer políticas públicas. Por lo tanto, la omisión también es un acto de violencia. A 21 años de la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no se ha dictado ninguna sentencia que indemnice a la mujer víctima de violencia. En tal sentido, Guilleró y Arroyo coinciden en señalar que la respuesta a las indemnizaciones de la mujer no pueden ser estudiadas desde la visión clásica del derecho. No se trata entonces de limitar la responsabilidad civil solo al concepto del pago por el daño a la mujer víctima de violencia, para devolverla a su situación anterior al hecho, porque este concepto no responde a las necesidades de la mujer. Es un hecho bien conocido que la situación anterior al daño puede ser discriminatoria o de extrema violencia. En tal sentido, la reparación debe tener un carácter correctivo. Ahora quiero que ustedes conozcan cuándo una decisión se toma con perspectiva de género o sin perspectiva de género. En el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia consideró en una decisión que la amenaza y violencia psicológica no era un delito grave porque no causaban sensación ni escándalo público. Gracias a los estudios feministas se sabe que en el espacio privado es cuando se producen los mayores actos de violencia contra la mujer y sin escándalo público. En el año de 1986 y 1970 hubo grandes avances en el Código Civil y en la ley penal. A partir de allí, la doctora Sgambati eliminaron disposiciones donde el hombre no era el único que podía administrar los bienes de la sociedad conyugal, ni quien definía el lugar de la residencia, ni era el único que podía tener la patria potestad. Se logra romper con estereotipos de hijo ilegítimo, adulterino, sacrílego según el origen de su nacimiento. Y en el año 1970 se elimina la despenalización del hombre que encontraba a su mujer y su amante en adulterio, al contrario de la mujer que enfrentaba una pena de 28 años. Esta despenalización del hombre fue eliminada del Código Penal. Quiero finalizar mi exposición con esta lámina. La fotografía es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede en Costa Rica. Allí es donde se ha manejado el concepto de reparación integral.
Es un término acuñado por este órgano internacional en las decisiones, para tomar en cuenta los impactos diferenciados que la violencia tiene tanto en los hombres como en las mujeres. A pesar que la Corte dicta su primera decisión en 1988, fue 11 años después que dicta la primera decisión con perspectiva de género. En las sentencias del caso Campo Algodonero contra México se reconoce al Estado responsable por el machismo estructural, cultural que el hombre tiene hacia la mujer. El Estado reconoce que al momento que la mujer trabaja en las fábricas textiles y se independiza económicamente, la autoestima del hombre se ve disminuida. Entre algunas de las condenatorias de reparación integral en la sentencia, se obliga al Estado a educar a la población para cambiar los patrones y evitar las muertes seriadas contra mujeres de forma cruel y despiadada. También se toma en cuenta la supervivencia, la rehabilitación, el honor, la no repetición, la implementación de programas de búsqueda, las capacitaciones, las medidas de rehabilitación médica, psicológica y los daños materiales e inmateriales. Quiero darles las gracias a ustedes por su atención y que tengan un feliz día.